La escaleta de un podcast conversacional es un guión técnico en el que se indica el orden de participación de las personas que intervienen, así como los documentos sonoros que puedan aportar, como fragmentos musicales o narraciones pregrabadas, y todos los efectos sonoros propios del programa, como sintonías principales y secundarias, de inicio y de cierre, y ráfagas sonoras para destacar momentos puntuales. Pero por lo que sea, llegamos hasta el final de la música, mientras no haya un corte extraño o un silencio no previsto y hay continuidad, el producto estará bien hecho. Aunque, pues lo que en teatro pasa, ha estornudado el personaje, tenía que estornudar o es que le ha entrado al actor un estornudo de repente, ¿vale? O se ha tropezado y se ha caído al suelo. Hombre, pues si se cae al suelo sin venir a cuento, mal, pero si el personaje estaba borracho, pues a lo mejor hasta añade carácter a la escena, ¿vale? La ráfaga dura 2:45, o sea que habría tiempo suficiente. Claro, de hecho, fíjate, a eso yo nunca lo llamaría ráfaga porque es demasiado largo, sería música. En realidad es una base mientras termino el texto. Exacto. Pero el texto es mucho más breve de duración que lo que es el tiempo que dura la base musical. Voy a cambiar, de hecho, en lugar de ver anotaciones, ver indicaciones. Y esas indicaciones pueden ser visuales, a la hora de, pues, corta micrófono, cierra o lo que sea, o sube, baja, como si estuviéramos en un programa de radio. Por eso digo que, como vamos a ver, cuando hacemos un podcast de estas características en un directo o un falso directo, en realidad estamos entrando en el ámbito de la radio. Y es aquí donde viene esa pregunta que lancé al principio de este curso. ¿Dónde termina la radio cuando empieza el podcast? Un podcast es radio. La radio, si la emitimos online, si la escuchamos en diferido, si la escuchamos en un formato pregrabado, ¿es podcast o es radio? Si es un producto atemporal, aunque se esté emitiendo en radio, sigue siendo un podcast. Se puede hacer podcast a través de la radio por ondas. Solamente es podcast cuando está emitido por internet. O una cinta de cassette es también un podcast. Es decir, que al final resumimos más fácilmente que nada diciendo todo es audio. Porque además ahora estamos planteando este trabajo con estos equipamientos técnicos, incluidas unas cámaras que no estaban previstas, pero que van a añadir y van a complementar. ¿Qué ocurre o qué podrá ocurrir dentro de 5 años? ¿Qué dispositivos tendremos a nuestra disposición, valga la redundancia, para realizar un podcast? Bien, píldora 1. Tras la píldora 1, podríamos entrar con una batería de preguntas, si os parece. No una, sino varias. ¿De acuerdo? Que sería pregunta-respuesta tuya. Sí, pregunta, pero a mí me gustaría que en la respuesta yo os la plantearé más como conversación. O sea, no una afirmación categórica o una aseveración sobre lo que me preguntáis, sino, pues, por ejemplo, esa primera pregunta que lanzaba Tere respecto al equipamiento. Bueno, pues eso da pie a que haya otras preguntas que incluso no las formule Tere, las formuléis otros. Respecto a, pues, dónde encontrar esas. Sí que os voy a pedir que no utilicemos marcas comerciales. Sería fácil decir, bueno, pues en la página de Thomann o en la página de tal, o buscar en Amazon, o iros a No Solo Sonido en el almacén que hay en Zaragoza, o acercaros a la gente de Rampa en Huesca y les preguntáis. Prefiero que no haya marcas comerciales, más que nada porque podríamos tener problema ninguno, pero bueno, pues tampoco ganamos nada dando esa información. Sencillamente sí que esa información de complemento puede estar en esos enlaces transmedia, ¿no? Es decir, mira, te ponemos estas 3 páginas de
de venta de equipos, de dispositivos para la producción y grabación de podcast y, bueno, tú buscas lo que quieras. Vale, preguntas. Había pensado preguntarte esa pregunta. Vale. Lo de esa pregunta en tu respuesta. He cogido una respuesta de un vídeo que dice que no hace falta nada, que si tienes un novio ya puedes hacer un podcast. Vale. Es una cosa muy cortita, como otra respuesta a mi pregunta. Y luego he intentado hacerlo con la IA y no ha habido. La IA no me ha dado. Vale. Se nos enfadado la IA. Bueno, pues bloques de pregunta 1. Las preguntas, por hacer un resumen rápido. Tere, ¿qué equipo mínimo hace falta para grabar? Paco tiene una editorial que puede aportar el sobreesfuerzo a hacer un podcast. Y una segunda pregunta, que tiene pensado hacer una serie de entrevistas. Pensaba grabarlas con varios móviles para tener varios puntos de vista. Para los contertulios pensaba utilizar micros de corbata. ¿Cómo ves esta idea? Pues a la vista está que es más que correcta. Bien, si os parece, en este bloque de preguntas, si empezamos con la de Tere, podríamos entrar con la segunda tuya referida a equipamiento, que está relacionada. Sí, bueno, y ahí estaría también la mía de programas y software. Por ejemplo, ¿vale? Yo también tengo una que te la pasé, que era de creación de estado de opinión Radio versus podcast. Sí. Podría entrar aquí, ¿no? Generador de opinión pública, esta quizás sería más para contenido. Porque en este primer bloque de preguntas es más elementos técnicos. Y yo la tuya la entiendo más, el podcast como generador de opinión pública para llegar a ganar a la radio, o se quedará para los adeptos a la opinión del podcaster. Yo esta la llevaría más a las preguntas que pueda haber en el entorno de contenido, filosofía del podcast frente... Se cambiaba de tema por que la batería de podcast radio. Era simplemente... Vale. No, pues la pasamos si quieres a un segundo bloque. Una píldora... Sí, lo único, antes de continuar, ¿alguna otra pregunta relacionada con...? La que digo yo de cuántas personas son necesarias para realizar un podcast. No encajaría ahí. Sí, podría encajar, pero esa puede estar bien para encajarla con la de Chusevi. Si te parece. Lo que sí que necesitaríamos es saber, en la pregunta de Tere, si tenemos algún contenido añadido para reproducir un audio, Yo había puesto un audio, poquito, que hay un equipo diciendo que no hace falta nada. Vale, pues ese audio hay que etiquetarlo. Y si te parece, llámalo Tere 1. ¿Vale? Y así, una vez que tengamos todo esto, tenemos una carpeta con toda la información, con todos los elementos que vayamos a introducir y tan sencillo como irlos pasando. Sabemos que ese audio sonará cuando ella lo diga, como ya lo tendremos preparado, pues cuando ella señale o cuando diga, vamos a escuchar esto, ¡pum!, se da el play. ¿De acuerdo? ¿En el tuyo tenías alguna...? Yo he conseguido un sonido de papeles, pero que va más con la pregunta de la editorial. Vale. Es muy corto, es un segundo 2, es un efecto. Y casi es más fácil hacer así. Vale, Esther, ¿tú tenías algún audio para...? Vale. No, y yo creo que a la pregunta de número de personas para realizar un podcast que plantea Luca, también creo que se podría añadir otra pregunta mía que había escrito. ¿Qué conocimientos y tareas previas deberíamos tener antes de comenzar un podcast? ¿Qué tienes de base? Porque sí, el personal es fundamental, pero también una formación previa. No, está claro. Vale. Tras este bloque de preguntas, ¿alguna otra pregunta o algún contenido que tengáis ahí pregrabado que queráis lanzar? Solo llevamos una píldora. Vale, no, ya, aquí... La píldora siguiente sería un podcast es libertad y tecnología, por eso que encaja bastante bien. Vale.
Vale. He sacado una música ambiental de fondo, no sé si puede encajar en algún sitio o si haría falta, ¿no? Porque con tertulia tampoco... No, pero fíjate, después de este bloque, que probablemente tenga su duración, podríamos, no para que haya un... Y ahora escuchamos unos minutos musicales, no, sencillamente metemos un tema musical que durante 10-15 segundos nos permite centrarnos un poco, ver dónde estamos y ya pasa a fondo para desaparecer o dejarla de fondo si vemos que nos molesta. Sí, yo te he pasado lo mismo, ¿eh? Vale, pues entonces, ¿qué temas musicales tenemos ahí? Vamos a hacer una cosa, vamos a escucharlos. He hecho un efecto como para introducir la cuña. No sé si... La cuña tuya. No, cualquiera. Ah, Píldora. las píldoras. Pequeña ráfaga. A ver, ¿dónde la tenemos? En fila 1, Euro. ejercicio último día. ¿Esta rampa? Sí, o rampa. No sé si pega, no sé. Sí. Hojas de artes marciales, ¿no? Sí. Vale. Igual estaría chulo poner otra de cierre para la píldora, ¿no? Pues yo la que tenía preparada era esta. Pero bueno, pues vamos a poner intro y outro píldoras. Y lo que haremos será etiquetar esos sonidos, este y ese, como ráfaga intro, ráfaga outro. O píldora intro, píldora outro. Y así sabemos dónde está cada una. ¿Vale? Bien. Píldora 2. Yo incluso metería una... Vamos a meter una píldora más. Una píldora más. Sí. Un podcast es un lugar donde encontrar lo que buscamos. ¿Cuántas píldoras hay, Oscar? No, he metido, pero se quitaría esta. He puesto 10 o 12 y ya está. Perdona, ¿cómo el texto de esas tres era? Un podcast es un lugar donde encontrar lo que buscamos. Vale. Esa frase nos podría dar pie a entrar con ese bloque, ¿no? Sí. Vale. Paco, editorial. ¿Alguna otra pregunta relacionada con contenido, la que habías comentado tú, Sebi? ¿Era? El tema de la opinión pública se podía balancear de radio a podcast. Vale. Esa evidentemente es una pregunta que no tengo por qué responder yo solo. Eso puede ser... Sí, o comentarlo entre todos. Sí que es importante que aquí más o menos marquemos tiempos, que no nos enrollemos mucho por darle movimiento. Vale, más preguntas que puedan tener relación con... Acuérdate de los fondos, que muchos de ellos vamos a escuchar. Sí, a ver. O si sirve para un bloque u otro. Vale, fondo. ¿Este es uno? Yo he mandado solamente una cosa que no la tengo en carpeta. Sí, es el que pasa yo. Vale. Y luego lo he mezclado, bueno, la mezcla como ha sido tan rápida, con otro para que durara por lo menos 4:45. Me parece que al final ha durado 4:40. Vale, pues este le voy a cambiar el nombre si no te importa. Le voy a No. fondo entrevista 1. Bueno, y esta música fondo señales, pues eso, suena unos segundos y ya podemos pues dejarla ahí o quitarla en su momento, etcétera. Vale. Tenemos aquí 2 preguntas en el segundo bloque. ¿Alguna más
Esta Isabel podría, ¿no? ¿La tuya crees que podría encajar aquí? Sí, porque un poco también de las tendencias. Tendencias hacia el audio. ¿Tendencias? Sí, que el audiovisual mire más al audio, ¿no? Sería un poco... A darle importancia. Sí, claro. Sí, parece que hay como un balance, como que se le está dando una importancia al audio y es un poco por divagar. Sí. Entonces la siguiente píldora será el podcast rejuvenece al audio. O sea, Porque del todo, Madre a mía. veces se abre muy Joder, como si fuera el cazador. Sí, está ahí al quite. Vale. Píldora 4. No sé si entre esas preguntas había hecho una así un poquito larga que dice la imagen y el movimiento de imágenes absorbe la atención del espectador y parece provocar en la mayoría de ellos el máximo interés. ¿Por qué crees, Josep, que un producto exclusivamente audible que solo utiliza una vía de percepción tiene hoy en día espacio para ser acogido por el público medio? Joder, esa pregunta Es es... un poco, en resumen, ¿por qué un producto audible va a tener interés para el público? Para alguien que está acostumbrado a mirar en una pantalla, ¿no? ¿Qué es público medio? Pues público medio pues, sería el prototipo de ciudadanos que suelen atender a los medios de comunicación. Son informados, un nivel de lectura. Vale, aquí estaríamos hablando de... Eso ya se sale del medio. ¿Esa dónde estabas? ¿Esa dónde la has formulado? Estaba en preguntas Chuse Vale, del grupo de la la de... sociedad. Vale, sí, ya, esta es de Luis. Vale, Vale. Por poner así. Eso, sí, ese es el resumen. Vale. ¿Alguna más que tenga así relación con...? a ver, no sé si la mía es un poco calidad versus cantidad, así por resumir. Es una pregunta larga, la premisa es larga, pero la síntesis es eso. Vale. Y como esto puede dar para bastante, este bloque ya tendría peso propio. Yo sí que tengo un clip. ¿Tienes un clip? Vale, si alguien tiene un clip, estamos a tiempo aquí para meterlo. Voy a pedir que este audio Tere 1. Si tú, Paco, tienes algo, Esther... Yo tengo un minuto de los hermanos. Vale. Luis, para esta no tienes nada, ¿no? No. Vale. ¿Y en esta de Sergio tienes? Sí, es un audio, son 30 segundos de una un círculo de la película. Que va a ser, ¿Qué es este? Es un mismo archivo. Sí, eso. Y luego ya es como una canción para poder tener de fondo unos minutos, pues, si se quiere hablar o escribir una cara o lo que sea. Yo Vale. tengo también una pregunta que podría encajar ahí más o menos. Sí. Es, ¿qué prefieres, un buen podcast o un podcast de éxito? Esa es buena. Madre mía, ¿Qué prefieres? ¿Un buen? Sí, éxito o calidad. Yo tenía una musiquita también para el de fondo. Vale. Dime. Pues esa la tienes por aquí. Ahí, aquí fila 1. A ver. Isabel último día. Palimpsest. Vale. Luego iremos buscando. Vale, Luis, nada. Oscar, tú tenías... La píldora 5 sería... No, perdona, antes de la píldora 5, para esta de éxito calidad, ¿algún audio? No tengo. Vale. Tienes una cosa Sí, pero es que tenía otra pregunta, que es la ficción sonora es cine para los oídos. Entonces contaba que, igual que antes probaban los chistes de los hermanos Marx en los teatros y luego los pasaban al cine,
Pues ahora estamos haciendo los mismos con las series, lo probamos primero en podcast, pero un poco, no sé, si cuadraba. Sí, al hilo de lo que comentó Luis el otro día, ¿no? Ujú. Vale. Después de la píldora 5... La píldora 5 será el podcast te ofrece profundidad. Vale. Que también sería un poco como cierre del bloque de preguntas 3. ¿Y quién falta por incluir aquí alguna pregunta? Sí, Alejandro, es verdad. Sí, pero yo sería ya más para el final porque mis preguntas son de qué consejo daría. ¿Y la tuya? La de Cuca sobre el personal que se necesita, que iría asociada con la mía de conocimientos y tareas Vale. que tienes que hacer para un podcast, esas dos no están incluidas. Sí, y además con la de Alejandro también, esos consejos, etcétera, ese bloque final sí que podría ser, ¿no? ¿Cómo lo veis? Por romper un poco, Sí, que es lo que después de escuchar todo esto, ¿no? sí. ¿Qué necesitamos? ¿Qué hacen? ¿Qué nos hace falta para...? Vale. Gente y conocimiento. Entonces tenemos la... Personal y conocimiento. Claro. Los cacharricos asociados. Vale, estas son de Esther. Y esta de aspectos que debe cumplir un registro de audio para que el espectador, esta es de... Vale, estas son de Luis todas, vale. Estos de abajo de esa página son Vale. credibilidad y la última es un poco farragosa, que es Sí, la de sobre arte, pintura, diseño. cómo haces un podcast sobre algo que temáticamente tiene que ver con lo mismo. Es una cátedra de un ciego, ¿no? Esa es buena también. Vale, pues esa ya sería quizá la parte más de creatividad de lo que es el contenido en un podcast. Vale, entonces esta, si os parece, Alejandro, que era la de Alejandro, consejos. ¿Tiene algún audio Alejandro? ¿Algún audio asociado? Había puesto como una música de fondo durante la pregunta y luego, como segunda parte de la pregunta, había puesto lo de ¿se puede triunfar con un podcast en 2024? Entonces metía el audio de ¿quién quiere ser millonario? Vale, pues a ver cómo lo encajamos. ¿Dónde estás que no te veo? Eso nos iba a preguntar, Espera. podcast implica ser rico. Entonces, Alejandro, por volver a esto, Alejandro, música de fondo mientras hablas y al final lanzas una pregunta y suena lo del quiero ser millonario. Sí. Vale. Después de esta de Alejandro vendría la de Cuca, ¿no? Que no la veo. ¿Cuál es la tuya, Cuca? Que no la veo en la... ¿Cuántas personas son necesarias para realizar un podcast profesional? Ah, la de arriba, vale. Pero primero hay que meter la cuenta atrás. Vale. Vale, entonces aquí. Cuenta atrás. Ay, perdona, esto vendría aquí. Luego hago la pregunta. Cuenta atrás. Y después de la pregunta, digo, empezáis a hablar todos o murmullo. Vale, esto sí que lo tienes. Ay, Silencio, grabando, acción. vale. Y entonces tú respondes. Todo Gloria. A señal. Bueno, pues esto lo explico. Lo que estoy haciendo, como veis, es una escaleta. Un tanto sui generis, esto probablemente no sea el formato habitual en una emisora de radio, pero la información que nos está aportando es el orden, ¿de acuerdo? Que de hecho lo estamos viendo aquí, pero son 9. Bien.
y cuál es la observación relacionada con lo que ocurre en cada momento. Esta entradilla lleva a este corte de Luis, esta participación de Luis lleva música y ver las indicaciones que él dará previo a empezar la grabación. O si lleva un documento de texto impreso en el que él va a ir siguiendo un guión, ese documento también lo tendremos que tener en este lado de aquí, en el lado de la técnica, para saber que cuando termina este párrafo entra algo, o sube la música, o lo que sea. En principio, por las observaciones que hay aquí, solo lleva una música y no hay más cortes, es decir, es una música que en algún momento subirá, en otros momentos bajará, a la indicación suya. ¿Servirá de entradilla al programa? O sea, al capítulo de podcast. ¿O no? No tiene esa intención porque habla de la radio. Si os parece... Habría que hacer una entradilla si fuera un capítulo. Si os parece, lo que podemos hacer es, por abrir, entrar con esta sintonía, explicar un poco, por mi parte, qué es este tipo de... en qué consiste este ejercicio final. Y a partir de ahí ya, en un momento dado, entraría con la primera pieza, que sería la de Luis. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, entraría después de estos consejos y la rafaguilla de quiero ser millonario, la del concurso, yo respondo a esta pregunta y cuando termino la pregunta, entra una cuenta atrás. ¿Es así? Tras esa cuenta atrás, lanza la pregunta Cuca y al final de esa pregunta, a la señal suya, se va a hacer un foley coral. ¿Ese foley coral consiste, Cuca? Empezáis vosotros a hablar. Sí, un murmullo general. Silencio. Grabando. Acción. Y entonces respondo yo. ¿Vale? Vale. Después de esta pregunta de Cuca, vendría la tuya, ¿no, Esther? Sí. Conocimientos, tareas previas. Vale. ¿Lleva algún audio? No. Vale. ¿Y nos queda alguna? Yo tengo Sí, una, nos queda... no sé muy bien cómo ponerla, porque básicamente era... la ficción sonora es cine para los oídos, y era la excusa para poner ese corte también de los hermanos Marx. Ah, bueno, pues fíjate que podríamos encajarla aquí. Después de ese foley coral, ¿Y quién lo explicaría? el foley. El foley es previo a mi pregunta, o sea, a mi respuesta. A mi respuesta. Pues podríamos... Espera, que esto de... Había por aquí una música, esta música de fondo, fondo de entrevistas 1, la podemos volver a traer aquí, la traemos aquí, la traemos aquí, perdón, a ver cómo lo marco, no. Inserto. Bueno, aquí. Entra este fondo. Fondo de entrevistas 1. Vale, y aquí entraría
Camarote de los demás. ¿El camarote es previo a tu pregunta? ¿O Es que no sé muy bien cómo... Básicamente es que la ficción sonora es cine para los oídos. Entonces, vale, entonces... es una excusa para explicar... Pues aquí sé que estaría bien la píldora 6. Sería esa, ¿no? Vale. 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 La píldora 6 y después de la píldora 6 vendría el corte. O lo metemos después de la respuesta. O después de la pregunta antes de la respuesta. Ah, vale, o sea, primero pondríamos una... La píldora para hacer referencia a lo de la ficción. Ajá. Es que mi pregunta era... No sé muy bien cómo ponerlo. Lo había puesto como píldora. La ficción sonora es cine para los oídos. Te lo puedo preguntar igual, ¿no? No. ¿Quién lo explica, me refiero? ¿Quién explica que es... O sea, que el podcast... Sí. La excusa era que antiguamente probaban las cosas Sí. en medio y ahora la evolución y la tecnología nos permite probarlo en otro que es el podcast. Uh-huh. Básicamente no sé cómo... No es una excusa para... Pues no lo sé, no es fácil. Si no la quitamos. No, porque además me parece interesante. Fondo entrevista 1, introduce la pregunta. Bueno, se podría marcar como una afirmación, no tanto como una pregunta. Sí. Lanzas tú la pregunta correspondiente. Se responde y tras esa respuesta la píldora 6. Y tras la píldora 6 es cuando entraría el corte de los hermanos Marx. Como respuesta subliminal. ¿Vale? Esto sería... Espera, que me he metido aquí yo. Este era el bloque preguntas 4. Vale, y entonces aquí en el bloque de pregunta 6, conocimientos y tareas, que sería de Esther. ¿Tiene algún corte? Vale. ¿Y alguna pregunta que nos quede? Estaban estas dos que te había dicho. Sí. Una sobre la credibilidad. Más que nada tiene que ver con que debe cumplir un registro de audio para que el espectador le resulte creíble. Aunque el registro evidentemente no lo sea, quiero decir. Sí. Que distingo entre ser creíble Y ser real. y eso. Sí, aquello que hemos comentado muchas veces en ficción, ¿no? La credibilidad de un escenario y la realidad de ese escenario. Tu caso, por ejemplo, que todos creímos que eran testimonios auténticos y era tu padre que lo había grabado. Vale. Que da credibilidad a un transmisor o a un conductor de podcast. Vale. Y luego... La del podcast sobre arte, pintura, etcétera. ¿Cómo se hace un podcast que habla de pintura, arte, diseño? Fíjate que yo la de credibilidad se enlazaría con la de opinión pública. Con la de... Bien. Que había planteado yo. Si no tiene demasiado... Porque si no se queda ahí colgada, Sí. demasiada densidad. Y significar un poco también... significa porque si no, no nos lo da tiempo. Eso aquí la cerveza. ¿Verdad? Esa es la idea mala, ¿eh? ¿Has mirado a ver si las máquinas? Luego.
Ahí, espera. El tema de la credibilidad también. Con el tema de la opinión pública en los podcasts, que se puede desbancar. Filosofan un poco, pero no. Claro, perfectamente. No chirría. Vale. Esta del arte da lo mismo, quiero decir. Vale, pues si quieres esa la dejamos y ya cerraríamos con la pieza que hablábamos de futuro. Pieza Ernest Esther. Se cierra con los pedidos finales de la radio, que eso sí que está. Vale. Ok. Vale, pues esto sería. Ahora lo que nos hace falta es dar un repaso. Verificadme, por favor, si aquello que lleve música o algún corte está indicado aquí. Luis, la radio raíz lleva música. Se supone que ibas a poner una sintonía de entrada y una explicación tuya, ¿no? Sí. Vale, entonces cuando tú terminaras ese prólogo y empezara lo que es el programa en sí, mi frase es: la radio fue la raíz. Entonces entra el audio de la radio. Que no es esta música que aparece aquí, ¿no? Que no es esta música que dice. No. En el archivo se titula La radio revisada. Revisada porque la he mirado hoy y le he subido un poquito el. Entonces, aquí esta música iría después o antes de. Esa música va cuando termina el audio grabado. Hay una salida que encadena la radio con el podcast. Y termina algo así como: alguien te espera. Cuando tú lo desees en un podcast, solo tienes que encontrar... Ese documento lo tenemos en la fila 2. En la fila 2. A ver, ¿qué título tiene? Audio, trabajo final. Segundo, la raíz del podcast. ¿Está dentro de la carpeta de audio, trabajo final? Sí. A su vez, dentro de una subcarpeta, que te digo qué título lleva. Cuidadín, que aquí hay. Pregunta de trabajos finales. Preguntas sus. Y aquí no la veo. Fila 2, audios, trabajo final. Sí. Podcast que es. Dentro pone el podcast. Hay una carpeta que pone el podcast dentro de esa. Dentro de esta, no la veo. Ah, vale, sí. Y entonces es raíz del podcast. Eso, el texto que va cuando termina el audio pues, es raíz del podcast. En algún sitio hay un problema porque ese fichero no lo puedo abrir. Vale, igual está copiado. Tengo la... Vale, ¿y no lo tienes en ningún otro sitio? Sí. Mira a ver dónde lo tienes porque... Claro, es que por lo que sea ese documento... Ah, porque igual porque lo tengo abierto. Pero entonces, ciérralo si quieres saber, pero... ¿Lo has cerrado? Sí, lo he cerrado. No. Dice que no es legible, porque tiene ahí una cosa rara, un error al abrir el archivo. Vale, una hoja aquí, si quieres la podemos fotocopiar. Fotocopiar mal. Vale. Mal porque no hay fotocopiadora. No es fotocopiar. No. Se lo va. Vale. Es que no entiendo bien. Termino yo, entras tú hablando, pero lleva una música de fondo. Hay una cuñita ahí en esa hoja.
Toda la introducción del ejercicio, ¿vale? Vale. Entonces, yo tengo una frase. Vale, la radio fue la raíz. Fue su raíz. Vale. Entonces entra el audio de la radio. Que está aquí, la radio revisada. MP3. Vale. Cuando termina la radio revisada, yo hago esto y la música de fondo es invitación al podcast. Wow. Cuando termina radio revisada. No. O sea, cuando termine el audio que se titula la radio revisada, Sí. ¿vale? Yo continúo con este párrafo. Sí. Y simultáneamente lleva la música de fondo. Está sonando, eso es, invitación al podcast. Vale, la música de fondo. Y cuando es más larga que el texto. Vale. Pues. Vale, entonces ahora ya me cuadra. De acuerdo, entonces. Vamos a ver. Una carpeta que tengo aquí y que se va a llamar, la que va a incluir vale. Radio revisada sería lo primero. Radio revisada, ¿qué es este fichero? Radio revisada. Vale. Eso es música de fondo. No, esto es lo primero. Vale. Y este es el 01. Como que 010, 01. Bien. Después viene la música de fondo que tienes aquí, que es... invitación al podcast. Vale. Vale. Esta es la radio MP3 que tenemos aquí. ¿Cuándo entra? No, nada, no. Eso no es. Es el vídeo del que vale. De acuerdo. Vale. Intro, outro, píldoras. Vale. Se llama la raíz del podcast. Está... Podcast, ¿qué es eso? Un momento. La radio fue su raíz. Vale. Sinto. Rafa. Me da miedo porque... Vale. Por ejemplo, a guardar. Vale, seguimos. El audio de Tere está en fila 1. Audio Tere, ¿dónde es este relato Tere? Ay, perdón. Ah, sí, aquí, vale, perdón. Tere 1 MP3. Es este, ¿no? Sí, Vale. De acuerdo. Luego no tenemos ningún audio hasta los intros. Luego viene la música de fondo, que es el fondo de entrevistas de Chusevi. ¿Qué es este? Vale, fondo entrevistas. Vale.
Luego viene la música palimpsest. ¿Esta palimpsest era? ¿De quién era esta música? ¿La música palimpsest de quién era? Tuya, vale. Vale. Luego viene el clip de Sergio. Es que no me deja cerrarlo y me da miedo. Seguramente porque tú lo tienes abierto. Es lo de las preguntas. Ah. Si puedes imprimirlo, es que si no perdemos lo de las píldoras. Ay, perdón. No, por favor. Que es No, pero se me hace raro. No me dejan imprimir. O sea, Porque no me yo creo que no tengo... O sea, las preguntas que nos mandaste estaban enfiladas. No me deja cerrarlo. Pues ahora mismo Word no lo tengo abierto, Vale. ¿eh? No sé. Ah, espera, a ver. No tengo nada. Pues no sé. Espera, salgo de Word porque no tengo nada en Word ahora. Mira, a ver ahora. Vale. Sergio, el clip es este de... Vale. No me deja ni guardarlo ni... Vaya. Vale. Y la música de fondo, Alejandro. Sí. A ver, se llama... Música fondo pregunta. Que no la veo, la carpeta. Ay, perdón, este es fila 1. Audio es trabajo final. Sí. ¿Es esta, la de cuenta atrás? No. No, música fondo pregunta. Ah, vale. Y el otro, el sonido, ¿quién quiere ser millonario? Pone sonido. Vale. Luego viene la cuenta atrás. ¿Esta cuenta atrás quién la tiene? Es esta, ¿no? ATF cuenta atrás. Vale. Muy bien. Luego viene el foley coral. Luego la música de entrevistas, ¿de acuerdo? Y el corte de los hermanos Marx, que lo tenemos también en fila 2. Dentro de audios... Exacto, este de aquí, ¿verdad? Camarote. Vale. Vale. Y terminaremos con la pieza Verne, que también la tenemos en fila 2. Y los pitidos que están aquí. Vale. Teóricamente no nos dejamos nada. Vale. Entonces, esto. Joder. Soy un campeón. A ver, 1, 2. Pasaron las píldoras al WhatsApp, que no me deja guardarlo, ¿vale? Ya lo siento. Vale. Es cutrerío. Sí. Vale. Archivo, imprimir. Vamos a lanzar. No, que nadie se sienta. ¿Por qué me sale esto? A ver, aquí estoy teniendo un problema para imprimir porque no sé por qué me está haciendo aquí una...
Archivo, área de impresión, a ver. Área de impresión. Una vez conocí a unos que trabajábamos en escenario, llevaban el móvil psicofonías. Toda la noche poniendo psicofonías. Mira, aquí dice, no se queda la campana. Chico, pues si yo escuchaba algo de User, no sé qué. Cada vez que intento, me sale. Espera, guardar. A ver, pues me da pánico. Intento. Dime. Sí, ¿verdad? No me dejas ver nada. Vale. Y ahora es que no sé por qué no me establece el área de impresión, no sé cómo. Porque Bueno, si los guardas como PDF, imprimes desde ahí. sí, el problema es que me está sacando solamente la primera columna. No sé por qué. De todas maneras, tienes ahí la pantalla y puedes jugar con viéndola. Sí, sí, va a ser más rápido. Vale, pues lo dejamos así. Bien. Me voy a coger en un pendrive, que lo tengo aquí, ¿verdad? Sí. Toda esta carpeta me la voy a traer al portátil y ahora ya es cuestión. Vale. Las preguntas las tenéis por ahí, ¿verdad? Y si no, las tengo yo aquí también impresas. ¿Vale? Sí, y faltará una silla. Sí, vale. Ah, vale. Voy a probar ahora micrófonos, ¿vale? A ver qué tal. Hola, hola, hola. ¿Vale? Bien, y entonces, sí que para el inicio, si queréis acercaros por aquí, así os muestro, o incluso vosotros también, si no, no lo vais a ver. Lástima que no pueda conectar la pantalla de arriba. ¿Vale? Lo que tengo ahora en este momento es, por un lado, en la playlist, la pantalla al ser pequeña no me permite ver todo a la vez, tengo que subir y bajar, ¿vale? Pero aquí tengo los diferentes órdenes y de hecho este 3 va antes que el 4, pues ya lo tengo ahí. Si todo esto lo ordenara correctamente, pues me lo colocaría para... Realmente lo que necesitas para un podcast es... Bien. Vale. He activado el autoducking, que lo que hace es que en el momento en el que se detecta una voz, ahora está, como veis, entrando mi voz por los 4 micrófonos, micrófono 4, 5, 6 y 7, es el número de la numeración que ha marcado y es el número que he puesto en esas etiquetas. Si esto fuera un estudio estable, pues sería etiquetar cada número con su etiqueta. Yo puedo abrir o cerrar micrófonos desde aquí y luego lanzar o bien la playlist que tengo aquí o las pistas. En las pistas que tengo, pues la sintonía de entrada, ¿vale? El primer corte, que es la invitación al podcast. Bueno, no, es el... A ver, ¿dónde está? Entra radio revisada. ¿Esa dónde está? Esa radio revisada. Pues no. Tiki, tiki. ¿Dónde estás? Pues mira, radio revisada. Ah, ¿qué es este? Tiene otro nombre. El fichero ha cogido la etiqueta. Es importante, bueno, aquí es importante que los verifiquemos los nombres de los archivos porque es este, ¿no? Sí. Una ventana de aire fresco. Vale. Una ventana de aire fresco. ¿De acuerdo?
Claro, Súbeme la radio no es el mismo nombre. El segundo sí que es la invitación, esta, ¿no? Sí. Porque esta va a ser la música de fondo que llevaremos tras La radio fue su raíz, que esa entra Radio Revisada, que es... No, Radio Revisada es la que... Es esta. Esa que está. Vale, que son 3 minutos solo con... que no entra nada más. Nada más. Vale. Está él solo funcionando, o sea que tienes 3 minutos ahí. Para organizarnos. Después de eso viene la música de fondo, que es... Invitación al podcast. ¿Qué es esta? ¿Qué es esa? Vale. Y es ahí donde tú ya nos cuentas Y lo sobre tuyo. esa, yo hago Vale. una- Y yo tengo aquí intro y outro de... ¿dónde estás? Ahí va. La playlist... Vale. Edito, y esta que la tengo 2 veces. Aquí voy a añadir la intro y outro de píldoras. Y ya la tengo aquí para todas. Vale. El sonido de Quien quiere ser millonario. Los pitidos de la radio para el final. El corte del camarote de los hermanos Marx. ¿De acuerdo? Y este documento que le ocurrirá, por lo que veo, lo mismo que nos pasa con el Súbeme la radio, que el nombre del fichero, la etiqueta del nombre del fichero, no se corresponde. Este documento, ¿esto qué es? Es el fondo entrevista. Lo habías llamado fondo entrevista. Fondo de entrevista. Pues por lo que sea... Sí, vale, pues sabiéndolo... 4:45. Sí, sí, 4:45. Vale, pues sabiéndolo, a ver si no se me olvida. La cuenta atrás... Sí, que la tenías ahí, ¿no? ¿Dónde estás? No, la cuenta atrás la tengo aquí. Ah. Atrás. Ah, esos eran los... Aquí. ¿Vale? Pues casi voy a arrastrar esta aquí mejor, porque la canción de Palimpes la tengo aquí. Vale. Voy a dejarme esto preparado aquí. Realmente lo que... Vale. ¿De acuerdo? Entonces, al principio hablo yo, después tenemos 3 minutos de la pieza que ya hay pregrabada de Luis, que es esta, Súbeme la radio, y a partir de aquí ya todo lo demás. ¿Vale? A ver hasta dónde llegamos. ¿Me cojo el 5 entonces? No, espérate, Vale, porque en tú me esos pasas 3 los minutos cuadros, te lo sí. pasaré, tenemos tiempo para todo. Recordemos, si hacemos el offline, automáticamente empezaremos a grabar. Si le damos al live, primero nos saldrá la ventana para completar todos los datos, porque esa información, incluida la imagen, aparecerán en los reproductores de las diferentes plataformas o redes sociales en las que estemos presentes para hacer la publicación. Cuando tú acabas tu introducción, yo digo esta frase y entonces entra el... Ah, la radio fue su raíz. Eso lo tienes que decir tú. Sí. Pues ponte en esa silla y así. ¿Vale? Vale. Y estaremos en el 4 y en el 5. Bueno, pues preparados porque vamos a grabar, ¿eh? ¿Qué tal estamos? Muy buenas, allá donde estés. Vamos a hacer una prueba de grabación de un podcast en directo en el que todos los participantes en el curso de creación y producción de radio transmedia, de podcast transmedia, vamos a elaborar este podcast. Fijaros que ya me he equivocado al principio diciendo radio, porque es un concepto que yo creo que tenemos que empezar a romper. ¿Qué diferencia hay entre un podcast y un programa de radio? ¿Qué diferencia hay entre la radio y el podcast? ¿Qué similitudes, qué cosas podemos encontrar alrededor del audio que nos permitan llegar a una conclusión clara? Todo eso lo vamos a escuchar, ver y disfrutar a lo largo de los próximos segundos.
La radio fue su raíz. Una ventana de aire fresco queda entornada. Y ahora tenemos 3 minutos para organizarnos. Se instalan ¿Vale? en las salas. Entonces devuelvo esto. Los sonidos se apagan progresivamente. Y el silencio vibra ¿Número 5 dónde va? con tonante voz. Que no lo veo. Encendés una radio a partir de ahora. No volverá a ser un ruido que acompaña mientras te afeitas o te duchas. Una sintonía. Si alguien hace alguna foto, luego la paséis por el grupo y así podemos documentar. ¿Eh? Que anuncian una transición anodina. Y entonces lo siguiente es la música de fondo, La que música de es... fondo, que era invitación al podcast. Vale, que lo tengo aquí. Y que nada, Y luego yo de la durará durante esa música hago el enlace. Vale. Y ya yo termino con solo tienes que encontrar el tuyo. Un mensaje hecho de papeles Vale. Recuerda que antes de la píldora entra una rafaguilla, y al terminar entra otra. ¿Vale? de atmósferas y ambientes. ...30 segundos, A los sentidos y atraerlos hacia los imposibles espacios de su propia conciencia. ¿Podrías dejar la Excel? Que no sirve también de... Sí, ahora mismo. Es que estoy trayéndome todo esto aquí para luego pasároslo. Cree cuánto existe. 17 segundos. Y ahora enlazamos con... o abrimos micros. La radio se apaga. Invitación al podcast. Y su eco perdura. Una voz frente al micrófono al que acompañan músicas, ruidos, conversaciones, sonidos identificables y también el indestructible silencio. Pero la radio ha crecido y no solo camina, también sabe sentarse y esperar a sus oyentes, como un gran árbol que con su sombra aguarda al oyente que quiera descansar en sus ondas. Alguien te espera cuando tú lo desees en un podcast. Solo tienes que encontrar el tuyo. Micro cerrado. ¿Vale? Entonces ahora entrará la ráfaga. De hecho, voy a meter aquí la ráfaga. El podcast no es una radio a demanda, es un universo de contenido. Vale, y ahora entramos en las preguntas. Hola, Chuse, pues empiezo a preguntarte. Y para que veas que he hecho bien mi trabajo, no solamente te voy a preguntar a ti, sino que le he preguntado también a la IA, a ver qué opinaba. Y he cogido un extracto de internet, he cogido un chaval, un youtuber que hace podcast, y también le pregunto lo mismo, ¿qué hace falta para poder, qué material, qué elementos hacen falta para poder hacer un podcast? Acabo de pausar, ¿de acuerdo? Esto es una de las cosas que tiene buenas Spreaker, que por ejemplo lo que hemos visto al principio de esta tarde en Spotify para podcasters, no tiene esa posibilidad de ahora mismo pausamos y como estoy aquí, estoy mirando allá y al mismo tiempo estoy viendo la escaleta, no encuentro audio Tere 1, que estará en playlist. Y de hecho es este que hay aquí. Vale, pues tan sencillo como que ahora volveré a pulsar REC. Voy a cerrar micrófono porque aquí tengo 13 segundos para que suene esto y ya directamente hago yo la respuesta, ¿no? Vale, entonces
pulso REC, a lo mejor ahí hay un segundo de diferencia de silencio desde que pulso REC hasta que me voy al reproductor de la playlist, que luego siempre podría limpiar en postproducción, ¿vale? Realmente lo que necesitas para un podcast es un celular y una cuenta de Anchor. Abro micros, para que podamos comentarlo todos. Es el que tienes. Y todos los celulares tienen un micrófono entre de malo y decente, para serles franco. Bueno, pues la verdad es que la pregunta tiene su miga, porque ¿qué necesitas para hacer un podcast? Pues en primer lugar, tener algo que contar. Creo que eso lo comentamos el primer día de curso. Si no tenemos nada que contar, vamos a abrir un micrófono y vamos a estar no solamente perdiendo el tiempo, no contando nada, sino además dando falsas expectativas a quienes estén detrás de ese podcast, a quienes vayan a escucharlo. ¿Qué ocurre? Y eso también os lo pregunto a vosotros. ¿Qué os pasa si entráis en un podcast y no es lo que os esperáis? Dejas de escuchar, sales del podcast. Sí. No sigues. Si no te convence la idea, si no te convence el contenido, si no te convence la estructura, directamente desconectas. Claro, entonces es importante, casi más importante que el propio hecho de tener un buen micrófono delante o tener una buena herramienta de edición de audio, es saber qué queremos contar y cómo lo queremos contar. Y ese cómo lo queremos contar lo vamos a definir también sabiendo a quién se lo contamos. No va a ser lo mismo contar algo a un perfil de personas con unas características concretas que a otras. Vale, pero yo ahora ya sé lo que quiero contar y que tengo que comprarme el último móvil Pro de super gama para poder grabar y que aquello se escuche bien. Pues vamos a invitar a quienes estén escuchando este podcast a que rebusquen entre la información complementaria que hay junto a este reproductor y que ahí busquen algunos de los tips que marcamos respecto a páginas en las que encontrar materiales, software y equipo técnico para poder iniciarse en el podcast y pues abiertos también a cualquier consulta que podáis enviar a través del correo electrónico. Importante, iniciarnos con lo que necesitemos, básicamente. No apuntar alto, no gastar mucho dinero. Es preferible gastar tiempo que gastar dinero. Gastemos tiempo en preparar un buen podcast y lancémonos a producirlo y a distribuirlo. Si tiene éxito, lógicamente podremos invertir en darle mayor calidad técnica, mayor calidad de sonido. Pero recordemos siempre, esa calidad de sonido estará siempre vinculada o limitada por la propia plataforma en la que hagamos la distribución de ese audio. Por lo tanto, no va a merecer la pena gastarnos 1.000 euros en un micrófono para que después se emita o se distribuya a través de una plataforma que permite solamente 96K y que además va a escuchar a alguien montado en un coche mientras escucha el ambiente de la calle. Por eso es por lo que insisto en el tema de pensar a quién dirigimos nuestro podcast y cómo queremos contar las cosas. Perfecto. Bueno, pues que sepas que la IA no me ha sabido contestar. Hemos acabado peleados. No ha habido manera. Nuestro Sevi se acaba de adelantar porque yo tenía una pregunta y es que yo tengo la ilusión de hacer una serie de entrevistas a una serie de personas y mi idea era grabarlas con varios móviles de diferentes ángulos para que enriquezca un poco más el aspecto visual. Ya sé que el vídeo es capaz de este tema, pero bueno, complementa nuestras plataformas. Y la idea que yo llevaba era hacerlo, grabar la grabación visual con móviles y el audio con micrófonos de corbata. Creo que ya has contestado, pero bueno, si quieres añadir algo más. Bueno, yo añadiría a esto lo siguiente. ¿Qué va a aportar el vídeo a esa conversación? Si la información que estamos dando requiere de una imagen que complemente, perfecto. Si no, esa inversión, sobre todo de tiempo, para colocar, bueno, como tenemos ahora, y de hecho podréis ver si queréis un vídeo que se está realizando ahora mientras grabamos este podcast con este, vamos a decir, directo, ¿vale? Va a tener la gracia de verme la cara, de conoceros a vosotros
que estáis alrededor, algún plano a lo mejor en el que se puedan ver pues los micrófonos que estamos utilizando, etcétera. Pero realmente aporta, si aporta evidentemente adelante, pero si no aporta yo no utilizaría vídeo, porque entre otras cosas vamos a coartar la imaginación del oyente, incluso en algo tan serio y tan poco creativo como una entrevista política. Todos vamos a reconocer la voz y vamos a ponerle cara a esa voz. Pero si es alguien desconocido, probablemente nos interese más lo que nos esté contando a que estemos viéndolo y digamos, de repente te des cuenta de que esa oreja que tiene es un poco rara y te fijas más en la oreja que en lo que nos está contando. Es decir, siempre la imagen que aporta, igual que en un audio, creas una escena sonora. ¿Todo lo que está sonando merece la pena que se escuche o no hace falta tanto? La máxima que yo utilizo siempre es menos es más. Por lo tanto, te respondo también con una pregunta. ¿Merece la pena utilizar vídeo siempre? Siguiendo con la afirmación que acabas de hacer de que menos es más, ¿cuáles serían los programas o el software básico para comenzar un podcast profesional? Y también, ¿qué tipo de recursos podemos encontrar de manera gratuita? ¿Qué tipo de plataformas o de portales nos pueden servir para vestir ese podcast y configurar esas escenas sonoras? Vale, pues en primer lugar, respecto a software, estamos utilizando, por ejemplo, Spreaker, que es una plataforma de podcast y al mismo tiempo incluye una herramienta de grabación en tiempo real con una, vamos a decir, mesa de mezclas básica en donde puedes incluir todos los elementos sonoros que vayas a utilizar, sintonías, cortes, músicas, efectos o, bueno, y además de eso hay otras plataformas que también tienen otros sistemas parecidos. En la información que añadimos en este espacio en Internet donde está el reproductor de este podcast hay más información. Respecto a plataformas, pues cada vez hay más y cada vez hay más posibilidades de rebotar desde una propia plataforma a otras. Todo va a depender de cuál sea nuestro destino, cuál sea nuestro interés respecto a la calidad del audio de nuestro podcast, porque no todas distribuyen el podcast a la misma calidad y sobre todo apoyarnos en las redes sociales para distribuir y dar a conocer nuestro podcast. Y luego también hay portales, páginas web de las que nos podemos nutrir, ¿no? De efectos de sonido, de ráfagas, de sintonía. Exacto, ahí tenéis Freesound, la biblioteca que está disponible abierta de la BBC, tenéis incluso en YouTube espacios con una gran galería de efectos de sonido, está Pixabay y luego ya están las plataformas de pago como puedan ser Epidemic Sounds y otras en las que lógicamente por un precio relativamente razonable y si tu podcast va a tener cierto retorno económico, sabes que una parte de inversión, igual que se va a ir en unos micrófonos de más calidad, se puede ir en un banco de sonido en el que puedas encontrar unas músicas pues legales y que tengan una calidad mayor o sencillamente pues trabajar con lo que te puedas encontrar. Como digo, repito, en los contenidos de complemento de este podcast hay una galería de información al respecto. Y volvemos a pausar. ¿Vale? Estos silencios además se van a ver muy claros porque vamos a tener la onda y de repente hay un silencio de un segundo, de medio segundo. Limpiamos y solucionado. Bueno, continuamos. Ahora entramos con la píldora 2, ¿no? Vale, pues ahí está. ¿Qué te iba a decir? Esto si quieres, vamos, aunque está recogiendo bastante bien, si lo ponemos así. Vale. ¿Quién entraba ahora? Estábamos en píldora 2, píldora 3. ¿Quiénes las leen? Sí, la 2 y 3. Ok. Pues como hemos hecho antes, Rafaguilla entra la píldora, Rafaguilla entrará la píldora 3 y Ráfaga de nuevo. ¿Vale? Dos píldoras seguidas, ¿no sería mejor hacer solamente una entrada de píldora? Sí, a ver. Dos píldoras y la salida de píldora. Es que si no va a ser mucha entrada salida. Tipitín. Pero así las separamos, porque si no podría parecer que es la misma frase en dos voces.
sea, primera parte de la frase, segunda parte de la frase. Ahora no recuerdo cuál era el texto, pero... Vale. Ráfaga, estamos en micros 7 y 5, ¿verdad? Pues lo que hago es cerrar los otros para que no haya... ¿Vale? Pues ráfaga... Un podcast es libertad y tecnología. Un podcast es un lugar donde encontrar lo que buscamos. La música de fondo es la de documental, ¿verdad? La de 4:45. Sí. Ay, sí, claro. Entra tú si quieres ahora diciendo que estamos en un podcast que estamos realizando dentro del curso como recordatorio sin más, ¿vale? ¿Quieres hacer algún comentario Y luego ya, ¿cómo? ¿Perdona? ¿Que podemos hacer algún comentario al 15 aniversario? No, yo creo que no merece la pena, no. ¿Vale? Vamos allá. Micro 4, ¿verdad? 5. Ay, es verdad, 5. Estáis escuchando este podcast final después de la experiencia del curso de creación y realización de podcast transmedia. Josebi, yo tengo una editorial. ¿Qué puede aportarme sobre el esfuerzo de hacer un podcast? ¿Qué puede reforzar un podcast, te refieres, dentro de una editorial? ¿Qué beneficios? ¿Qué beneficios? Hombre, pues evidentemente yo creo que el beneficio principal va a ser el complemento de información que vas a transmitir a tus clientes, potenciales clientes y personas interesadas en el mundo editorial sobre lo que tú haces y tu diferencia competitiva respecto a otras editoriales. Yo creo que esa podría ser una de las principales bazas, ¿no? ¿Alguna cosa más? Pues yo no sé si es una pregunta o es una especie de debate que me gustaría consultarlo con todos vosotros. Hasta ahora los generadores de opinión pública han sido los medios de prensa tradicionales, televisión, prensa, radio, luego han irrumpido las redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera. ¿El podcast puede llegar a ser un generador de opinión pública o es que los podcasts los van a escuchar, no sé, se me ocurre, la gente que sea afín o unos adeptos a una opinión determinada del podcaster? ¿Cómo veis vosotros el tema? Yo creo que ya lo es. Y de hecho, los grandes medios llevan ya varios años utilizando el podcast como una herramienta más de difusión de sus contenidos, de sus ideas, editoriales basadas en formato podcast. Entonces, yo creo que ya estamos ahí. Quizá haya que ampliar más y difundirlo mejor, democratizar todavía más esa capacidad de información que tiene el podcast como generador de opinión y al mismo tiempo que la audiencia vaya madurando al mismo tiempo que madure el podcast, ¿no? Y el propio medio podcast para saber distinguir de la opinión versada y la opinión de alguna manera, no sé, convincente que respecto a pues la opinión que pueda tener un
un Mindundi que pasa por ahí, de repente abre un podcast y dice, voy a opinar sin ninguna base informativa ni nada por el estilo. Ahí habría que distinguir bien cuando te está hablando un experto y cuando, como todo el mundo, pues alguien da su opinión, porque en principio todo el mundo tiene derecho a decir, a mí me parece muy bien esto, a mí no me gusta esto otro. Pero claro, eso no es una persona que de alguna forma, a partir de la información que tenga o de la experiencia que tenga, te transmite cuáles son los modelos o cuáles son las teorías que hay. Pero ya que hablábamos de opinión, yo quería preguntarte, Chusé, y el resto también, sobre la credibilidad, ¿no? ¿Qué es lo que le da marchamo de credibilidad a una grabación, a un podcast, a un testimonio o, bueno, simplemente a un registro sonoro? Pues la credibilidad la da la sensación de una escucha real. Es decir, si yo estoy hablando contigo, que de alguna manera se note que no eres una inteligencia artificial, que no eres una máquina, que el espacio en el que estamos hablando es un espacio real o un espacio imaginado pero que sea convincente sonoramente, y esto sería un poco trasladarlo al ámbito, por ejemplo, audiovisual, ¿no? Tú ves una guerra espacial, nadie ha estado en una guerra espacial, pero tú te la crees porque pues de alguna manera te convence lo que estás viendo. Si esto lo traspasamos al audio, consiste un poco en, de alguna manera, verificar que ese espacio que estás creando, sobre todo en ámbitos de ficción, son creíbles. Pueden no ser reales, nadie ha estado todavía... el ejemplo que pongo siempre, ¿no?, respecto a esa ficción sonora que hicimos hace unos años sobre el texto de Bradbury, de Crónicas Marcianas. Nadie ha estado dentro de una casa marciana, no sabe cómo son las columnas de agua que sostienen el techo de esa vivienda, pero nos podemos imaginar cómo podrían sonar, igual que nos podemos imaginar cómo podrían ser y trasladarlas a una imagen, podemos trasladar esos sonidos. Respecto al ámbito de la ficción, respecto a otros ámbitos, sería tan sencillo como el plantear esos escenarios sonoros que certifican que estamos contando algo donde está pasando, ¿no?, en ámbitos informativos, por ejemplo. Y es algo que además desde hace unos años se valora mucho en algunos medios, que no tengamos una crónica de guerra locutada desde un despacho o desde el hall de un hotel. Que escuchemos esos disparos, esas ráfagas, esos movimientos de tropas, escaramuzas, que a lo mejor son grabaciones previas que luego incluyes en un montaje, pero que de alguna manera aportan información, certifican lo que estás contando como noticia y al mismo tiempo ilustra ese corte, ese espacio sonoro. Sí. En ese sentido yo veo que el oyente está educando el oído. Está siendo un poco más exigente y quiere que lo que escuche tenga cierta calidad. Y yo no sé si tiene que ver con las producciones audiovisuales actuales en las que el audio está empezando a ser el protagonista. Pues ahí yo creo que tienes razón respecto a que cada vez hay más cuidado por el sonido, sobre todo en ámbitos audiovisuales. Creo que en el ámbito sonoro la radio siempre ha tenido esa intención, ¿no?, y cada vez se está cuidando más. También las plataformas podcast están ayudando mucho a que el público en general esté prestándole más atención al sonido. Pero creo que todavía falta mucho por avanzar, por mejorar. Sí que falta, pero... Sí, parece que hay como más tendencia dentro de la población, en realidad, a sentirse atraído por la imagen, ¿no? A que además la imagen parece cubrirles toda la necesidad de estimulación. ¿Cómo podemos entonces con el podcast entrar en ese mundo inundado de imágenes y llegar a un público que disfrute simplemente por la vía de la percepción auditiva?
Pues yo creo que es creando contenidos de calidad, básicamente, creando contenidos de calidad y apoyando proyectos creativos. Ahora en este momento, por ejemplo, el gobierno español ha hecho una serie de apoyos a la industria audiovisual y del podcast por primera vez en la historia, que esperemos potencien la producción de contenidos de calidad que aporten al público en general nuevas formas de escuchar o de acceder a contenidos a través del audio, en este caso a través del podcast, ¿no? Y de alguna manera también que el público vaya madurando, como decía antes, exigiendo al mismo tiempo cada vez más calidad a los productos. ¿Vale? Pauso. Dile. Que me salta el píldora. Es que se ha saltado de bloque. Ah, he visto que yo estaba aquí. He visto que me señalabas. Yo es que estaba aquí, por eso cuando has lanzado tú la pregunta, porque no habías preguntado, he metido la música. Sí, vale, sí. vale. Ahora viene la píldora 4. Vale. Y Sergio y yo, ¿no? Porque Luis ya no entra, ¿no? Claro, yo ya no. Vale. Pues entonces, Sergio Clip, música cola, vamos a ver dónde la tenemos. Vale, pues cuando termine este bloque, si te quieres sentar ya. Vale. Por cierto, nos hemos pasado de hora de la clase, ¿eh? Oye, un momento que salgo fuera. Vale. A ver si... Vale, entonces. Yo con la píldora 4. Vale. Entonces entramos ahora con Ráfaga. Aquí a lo mejor habría luego que en la edición, la postproducción, como había una música de fondo, a lo mejor hacer un pequeño fade para que entre esta ráfaga, claro. ¿Vale? Pero esto ya me lo guardo yo de trabajo a posteriori. Nota técnica. ¿Vale? Entonces. Me avisas, ¿verdad? Sí. Entrará la ráfaga que tiene 3 golpes y luego. Golpes. Vale. Pero abriré el micrófono antes. Esto es a ser el 7, ¿verdad? Sí. Vale. Entonces, bloque de preguntas, estamos ya ahí. Píldora 4. Hablaremos, Sergio, pues que suena música de fondo, ¿no? Sonará. Ah, no, perdona. Lo suyo sería primero una pequeña, lo que suena, y ya continúa con una musiquita que haría la... Que la dejamos de fondo. Vale. ¿Puedes subir para arriba y así ya quitamos lo que hemos hecho? Sí, claro. Estamos aquí. Ahí estamos. Vale, pues ráfaga y píldora 4. Y luego, al final, píldora 5, vale. ¿La píldora 5 la lee? No, la píldora 5. Ah, serás tú. Ok. Pero tenemos ahí, vale. Epa. El podcast rejuvenece al audio. ¿Entrabas primero tú? ¿Entra primero el audio? Luis no entraba. Ya, pero vale el audio. Vale, pues entonces he vuelto a pausar, ¿eh? Cierro micros. De nuevo. ¿No te parece que sea? ¿Quiere arte ignorante? Vaya, arte ignorante, Bruno. Espera. Tengo micros cerrados, ¿eh? Espera, abro micro y bajo música. Es cierto que el oído del oyente puede estar siendo educado, ¿no? Y que la calidad tiene que ser una base en la que fundamentar la creación de contenido, pero a la vez el ritmo de creación para un pequeño productor no es lo mismo crear un podcast que sea semanal a un podcast que sea mensual, que te permite hacer una producción superior. Entonces, teniendo en cuenta
que el tono, el diseño sonoro podría ser como la estética del podcast. ¿Hasta qué punto conviene apostar por esa estética y quizá crear un contenido mensual que es más difícil, son menos impactos para el público que una creación más liviana pero semanal, con más impactos al público, con más propuestas de marketing o este tipo de cosas? Hombre, todo va a depender de cuál sea el público objetivo y cuál vaya a ser el contenido también. Es decir, que si ese contenido que nosotros vamos a generar es un contenido de fácil producción, pues va a ser muy sencillo crear una periodicidad semanal o incluso diaria. Un daily, por ejemplo, en un periódico es una opinión, una entrevista sobre un tema de actualidad que además rápidamente pasa, porque tenemos que pasar a una noticia de impacto para el día siguiente, etcétera. Sin embargo, si un podcast requiere de mucha producción, de mucha investigación, de mucho contenido, pues lógicamente o tienes un equipo detrás muy potente y evidentemente un presupuesto que pueda dar soporte a que esas personas se dediquen a lo que se dedican, pues ese podcast igual tiene que ser mensual o incluso bimensual. Sería un poco pasar el ejemplo a las revistas que había antiguamente, ¿no? Había revistas mensuales que se vendían y se vendían mucho porque tenían un contenido muy potente. Ese contenido, evidentemente, si lo publicaras semanalmente, no podría tener esa profundidad. Entonces, de alguna manera, sería un poco trasladarlo a esto, ¿no? Eso por un lado respecto a los contenidos, pero paralelo a los contenidos va a ir ese diseño sonoro. Si va a ser una sintonía, una música de fondo y una salida al final, pues eso no tiene mucha complicación. Pero si ya estás entrando en otros temas en los que requieres una producción y un diseño sonoro potente, pues eso es tiempo que necesitas, por un lado, para idearlo y por otro, para postproducirlo, o sea, realizarlo y postproducirlo. Entonces, los tiempos, en el fondo, te los da la propia profundidad del trabajo que realizas. A mí, sinceramente, me recuerda a los fanzines de los años 90 por la libertad, ¿no? Pero aquí ha llegado la tecnología que te permite llegar al mundo, ¿no? Entonces, eso me parece un aspecto fascinante, ¿no? De los podcasts. Claro. Pero yo te quería hacer una pregunta honestamente. Va. Tienes que ser honesto. Lo intentaré. Como profesional del audio, ¿qué prefieres? ¿Un buen podcast o un podcast de éxito? Yo prefiero un buen podcast, porque el éxito es muy relativo. ¿Qué es éxito? ¿1 millón de descargas o 1 millón de escuchas de un contenido que no tiene mucha calidad? ¿O 100 escuchas leales de personas que se interesan por lo que estás contando? Pero a lo mejor ese éxito te permite hacer un proyecto personal que sabes que va a tener un nicho infinitamente más pequeño. Sí, pero también hay que tener en cuenta una cosa, y es que cuando realizamos un podcast, de alguna manera estamos lanzando un mensaje en una botella a un océano infinito, o prácticamente infinito. Entonces, ese éxito que tú estás buscando es un éxito a nivel local o es un éxito a nivel global, y al mismo tiempo es un éxito inmediato o es un éxito a lo largo del tiempo. Entonces, todo eso hay que valorarlo y, sobre todo, cuál es el concepto de éxito. ¿Eres feliz haciendo lo que haces y además te da para vivir razonablemente? Pues desde mi punto de vista eso sería el éxito absoluto. Si tienes que esforzarte tanto que pierdes tu vida, entonces ya el éxito no sé cuál puede ser. De hecho, resulta curioso que uno de los podcasts y sobre todo también medios audiovisuales en plataformas, las series sobre la vida de grandes influencers que tienen millones de seguidores en redes sociales y que resultan ser personas infelices, que tendentes a la depresión, que incluso han intentado suicidarse porque a pesar de ese teórico éxito han sido incapaces de ser felices. Entonces, igual que al principio de este podcast estábamos comentando, quiero hacer un podcast, vale, ¿tengo algo que contar? Sí. Segunda pregunta, sé cómo lo quiero contar
¿Y a quién se lo voy a contar? Una cosa va a ir con la otra. Esto sería también parecido. Mi podcast o el podcast que quiero hacer, lo quiero hacer para ganar mucho dinero, pues evidentemente o tienes mucha paciencia o va a ser complicado. O te rodeas de personas que quizá puedan ayudarte a tener un éxito rápido. Pero si no, es un trabajo, el podcast es un trabajo de goteo. Es la mesa de torturas de Fu Manchu, la gota que va cayendo y que poco a poco va haciendo agujero. Vale, vuelvo a pausar. Ya veis que lo que... ya estabas ahí preparada. Vale, entonces ahora vamos con la píldora 5, ¿es así? Sí que soy yo. Exacto. Píldora 5 y luego ya el bloque de preguntas. Alejandro, con la música de fondo, ¿cuál era? Ahora no me acuerdo cómo se ponía. Era esto. No, Ponía música fondo pregunta o algo así. Ah, sí, la tengo aquí. Pero para que esté de fondo durante... Sí, pues esta la dejamos aquí. Con el volumen muy bajo tampoco. Vale, pues la dejamos ahí, un volumen de unos 4 o 5. Ahí. Vale, ahí. Entonces, ráfagas y después ya entra la música. ¿Ok? Vale, vamos allá. Vale, ¿vamos allá? Cierro micros y luego los abro. Y a mi señal te abriré para ti, ¿vale? El podcast te ofrece profundidad. Bueno, y yo me preguntaba qué consejo darías a alguien que estuviese empezando en estos momentos, tuviese un producto, confiase en él y en que es bueno, original, pero que cuesta que llegue ahí fuera. Pues un poco lo que comentaba antes, paciencia. Si crees en tu producto, crees que lo estás haciendo correctamente y que tiene posibilidades, paciencia. No cansarse, intentar no cansarse, ser perseverante, intentar mejorarlo día a día, utilizar todos los medios para darte a conocer al máximo, buscar un target de audiencia que te pueda ser fiel para que les puedas, en principio, ofrecer un producto de calidad y que posteriormente sean capaces de, una vez que ya son fieles a tu contenido y a tu forma de hacer ese podcast, pudieran incluso sumarse a una campaña de patrocinio o de apoyo, no para un apoyo puntual tipo crowdfunding, sino más uno en formato Patreon o Mumbler u otras plataformas, ¿no? Es decir, crear comunidad. Creo que eso es fundamental. Y realmente, siendo sincero, ¿crees que se puede triunfar desde cero a día de hoy, en 2024? Sin ninguna duda. Vale. Pues fíjate, vamos a hacerlo así en directo. Es ahora cuando entraría la pregunta. Entonces vamos, porque además esto tiene su gracia, ¿vale? Porque esta es la pregunta del millón. Esta pregunta que nos hace Alejandro es la pregunta del millón. Hazla de nuevo. ¿Crees que a día de hoy realmente, con tantísimos podcasts y tantísimos competidores, se puede desde cero llegar a triunfar en el podcast? Creo que sin ninguna duda. Estamos, de hecho, en ese momento en el que el podcast ha dejado de ser esa cosa rara que casi nadie sabía pronunciar en algo que ya muchas personas conocen, todavía menos de las que no lo conocen. ¿Vale? Hay más personas que no tienen ni idea de lo que es un podcast, no saben qué es, y estamos en ese punto de inflexión. Hay mucha cantidad de podcast, pero hay poca calidad de podcast en comparación con la cantidad. Si haces un buen podcast y eres capaz de darlo a conocer adecuadamente, el éxito
con el tiempo, no voy a decir que esté asegurado, pero es relativamente fácil de conseguirlo. Volviendo a esa denominación de qué es éxito. Evidentemente, esto es como todos los chavales, bueno, todos, afortunadamente no todos, pero hay muchos chicos que quieren ser futbolistas de mayores. Y hay miles, decenas de miles de chavales de 10, 12, 14 años que juegan al fútbol con la idea de en algún momento ser profesionales y jugar en el Bayern de Múnich, en el PSG o en el Real Madrid o el Barcelona. Pero muy pocos lo van a conseguir. Pero sí que va a haber muchos que jueguen en equipos de segunda división, de segunda B, incluso en el Real Zaragoza, y que ganen dinero suficiente para poder vivir. Que no se comprarán un yate cada 3 años, pero vivirán razonablemente bien jugando al fútbol, que es lo que siempre les ha gustado. Yo creo que esa es un poco la tendencia que vamos a poder tener en unos años en el mundo del podcast. La óptica del éxito y la óptica o del mercado, por llamarlo de alguna forma, y la óptica del disfrute. Claro. Sí, es eso. Y desde luego va a ser más fácil que disfrutemos haciendo lo que nos gusta que hacer un podcast que intentemos que tenga mucho éxito y para eso forzar la maquinaria y no ser felices haciéndolo. Porque además, no nos olvidemos que la voz nos suele engañar. Si tú no estás haciendo un podcast a gusto, muy probablemente tu propia voz transmita que no estás haciéndolo a gusto. O que estás forzando la maquinaria, o que el tema que estás tratando no es de tu interés al 100%. Pausa de nuevo. Estamos ya... Ahora la cuenta atrás. Cuenta atrás. La pregunta yo y entonces empezáis a hablar todos. Vale. Cuenta atrás y luego estaba... La cuenta atrás la tengo aquí y luego venía... La pregunta que te hago yo. Vale. El foley y respondes. Vale. Ok. Pues no cierro micros, ¿de acuerdo? Entonces, silencio, por favor. Cuenta atrás y foley. ¿Es así? No. Cuenta atrás. Cuenta atrás, pregunta. Preguntas y haces lo del... Empiezan a hablar ellos. Vale. Y entonces... Pero indícanos cuándo empezamos a hablar. En cuanto yo haga la pregunta, vosotros ya empezáis a hablar. Pero aún así haces una señal con la mano. No es una señal. ¿Vale? Pues no cierro micros, ¿de acuerdo? Esto que dices a veces de mujer orquesta o yo me lo guiso, yo me lo como todo, está muy bien, ¿no? Pero para hacer un podcast profesional, en realidad, ¿cuántas personas hacen falta que estén allí trabajando? Hombre, un podcast. ¡Silencio! ¡Grabando! ¡Acción! Pues yo te diría que la forma de iniciar un podcast podría ser la de la mujer orquesta. Porque de esa manera vas a hacer el producto tal como tú quieres. Otra cosa es que empecéis un equipo de personas a realizar ese podcast. Entonces sí que ahí sí que de alguna manera cada persona va a tener un rol, un papel concreto, igual que en una película, igual que en esta película que estamos empezando a grabar ahora, en la que cada persona se va a dedicar a algo. Aquí en los equipos es importantísima la confianza en el trabajo que hacen los demás y en la cesión de derechos dentro de esa producción. No me refiero a derechos monetarios, sino si tú eres la encargada del guión, te puedo dar algún apunte o puedo opinar al respecto, pero al final, si el guión es tuyo, eres tú la responsable y somos los demás los que vamos a tener que acatar ese guión que tú has desarrollado. Igual que las personas en producción, pues han elegido para esto a estas personas y, hombre, puedes argumentar por qué traes a fulanita o a menganito, pero de alguna manera tú eres el responsable de producción y ves quién... Estás hablando de cine, pero hay una cosa que son las series, ¿no? Que han entrado en nuestras vidas masivamente a través de las plataformas y son productos muy caros, terriblemente caros, ¿no? ¿Puede ayudar la ficción sonora a tal fenómeno?
Sí, claro, por supuesto. Y de hecho, uno de los productos que más éxito tienen las plataformas son las series de ficción. Hace 2 días se estrenó una ficción del extraordinario que precisamente es una ficción desarrollada por un director de cine chileno, Rojas, que ha creado una serie, además de ficción científica basada en la inteligencia artificial, etcétera. Ese tipo de audioseries, que por ejemplo en BBC se llevan haciendo años, decenas de años, son las que de alguna manera también están enganchando al público hacia el podcast. Entonces, hay mucho, sobre todo público joven, que accede a esos contenidos de ficción, de audioseries en formato podcast, que posteriormente pasan a consumir otros contenidos de audio en podcast. Entonces, yo creo que en ese aspecto sí que es un buen gancho. Vale. Píldora 6. Píldora 6. La hago yo. Estamos ya casi terminando, ¿no? Sí. Vale. La ficción sonora es cine para los oídos. Camarero, 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 diga. Estamos ya a punto de concluir este podcast dedicado al podcast. Hemos hablado durante estos últimos minutos sobre sonidos, testimonios. Acabamos de escuchar un diálogo de cine. Hemos hablado de efectos, de guiones, de producción, también de mujer, hombre, orquesta. Para concluir, Chuse, ¿qué conocimientos y qué tareas previas deberíamos tener en cuenta antes de comenzar a lanzarnos a realizar un podcast? Pues, en primer lugar, depende cuál vaya a ser el contenido. Si es un contenido informativo o divulgativo, creo que es importantísimo que haya una base en cuanto a estudios de comunicación en las personas que o bien vayan a dirigir o vayan a realizar ese podcast. Por otra parte, creo que es importante apoyarnos en los técnicos que conocen las herramientas, que conocen el mundo del sonido para desarrollar, crear y poder distribuir adecuadamente unos podcasts de calidad en audio. Y en tercer lugar, la tercera pata sería la distribución y el dar a conocer ese podcast. Es decir, personas que sepan de marketing para poder promocionar adecuadamente esos podcasts. Por lo tanto, aunque podamos plantear podcasts en formato amateur, que de alguna manera, a no ser que sea un simple divertimento o una actividad lúdica como el que hace maquetas o el que juega al fútbol con los amigotes, pues que sea algo que tienda a la profesionalización. Yo creo que eso es, de alguna manera, fundamental, porque si no, lo que estamos haciendo es flaco favor a la incipiente industria del podcast, y porque además de esa manera estamos llenando de barro un campo que podría estar, esto queda muy ridículo, lleno de flores, ¿no? Esas flores serían esos podcasts bien hechos, y el barro pues sería pues esas hierbas que, bueno, pues hemos echado aquí y bueno, pues ¿me lo paso bien? Sí. Los que escuchan, algunos sí y otros muchos no. Entonces, creo que en ese aspecto hay que ser serios, a pesar de que podamos plantear podcasts totalmente amateurs, pero siempre con esa parte, vamos a decir, de profesionalización de lo que estamos haciendo. Pues miramos al futuro con la base del pasado. Vale. ¿Y qué ocurre ahora? Que quedan 15 segundos en este bloque que estamos grabando. 44-46. Aquí paro, pero fijaros que no hay ningún inconveniente. Si esto lo hubiéramos planteado, por ejemplo, con la pieza de 15, con la versión gratuita de 15, pues es haber ido controlando el tiempo y al final de cada una de esas pausas que hemos ido haciendo, guardamos y luego es tan sencillo como empalmar en Audacity.
¿Vale? Entonces esto ahora lo voy a guardar. Esta la voy a exportar al pendrive. Y esto va a ser podcast final curso 01. ¿Vale? Y ahora vamos a grabar este último, que es el corte. De hecho, aquí ya cerramos micros, ¿no? Eso, claro, por eso ya te he despedido. He cerrado mi intervención diciendo, miramos hacia el futuro con la base del pasado, porque tiene sentido para la pieza con la que concluimos. Exacto. Y fijaros que esto sería tan sencillo como ya me lo llevo guardado, o sea, me lo llevo archivado y luego ya lo montaré. Pero lo puedo montar aquí, ahora mismo en este momento, mientras si queréis. No habéis cerrado los ordenadores, ¿verdad? No. Bueno, pues ábrelo porque si no, no vas a poder cargar el contenido que voy a pasar ahora. ¿Vale? Solo faltará de enviaros, que os lo enviaré por WeTransfer en cuanto esté montado y revisado esos silencios que ha podido haber y tal, la grabación que hemos hecho con el material que habéis aportado. Sí, solo faltaría hacer el montaje de este último. Esto que no se te pierda, ¿eh? Entonces, todo esto, contenidos.